Obedecer fielmente al Señor y confiar en su dirección siempre garantiza el éxito en todas las etapas de nuestra vida. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este tiempo donde cada semana estamos compartiendo la palabra de Dios. Quisiéramos estar continuando en esta misma serie de temas, ya estamos en la 10ª entrega de la conquista de la fe, es esta serie, y hoy estaremos hablando el tema del fracaso a la victoria. Estaremos allá en Josué capítulo 8, los primeros 2 versículos, Josué 8, 1 y 2. Así que vamos a dar lectura a esta palabra. Pero antes de continuar y dar lectura a la palabra, le voy a invitar a que si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le voy a invitar a que usted lo haga, por favor, y se suscriba. Hágale clic a la campanita también para que usted pueda recibir las notificaciones de cada ocasión que subamos algún video, usted pueda estar al pendiente de todo eso. Así que no pierda tiempo, suscríbase tanto al YouTube y también a nuestra página del Centro Mundial de Oración en el Facebook. Dice la palabra de Dios: entonces el Señor le dijo a Josué, no tengas miedo ni te desanimes. Toma a todos tus hombres de guerra y ataca la ciudad de Ai, porque te he entregado al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Los destruirás tal como destruiste a Jericó y a su rey. Pero esta vez podrán quedarse con el botín y los animales. Preparen una emboscada detrás de la ciudad. A manera de introducción, sabe que la semana pasada estuvimos hablando y fuimos testigos de las consecuencias de la desobediencia. El pueblo de Israel había experimentado el fracaso en su primer intento de conquistar la ciudad de Ai. Y la presencia de Dios, si usted bien recuerda, se había separado del pueblo por la desobediencia de un hombre, de Acán. Un castigo ejemplar fue dado a este hombre y a toda su familia. Y ahora Dios está instruyendo nuevamente a Josué para que regrese y conquiste a la ciudad de Ai. Y la derrota había traído temor, tanto a Josué y al pueblo. Pero Dios estaba dando una nueva oportunidad. Y es bueno saber de que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y quisiera que viéramos en esta oportunidad, a continuación, el proceso que Dios usa para que podamos regresar a la victoria. Y el primer aspecto en su nota número 1 es que Josué recibe instrucción. Dice la palabra de Dios allá en el primer versículo de Josué 8, dice, entonces el Señor le dijo a Josué. Es decir, de nuevo Dios se dirige a Josué y le vuelve a animar. Y esta nueva instrucción tiene que ver con intentar de nuevo la conquista de la ciudad de Ai, como dijimos en la introducción. Y esta ciudad que días atrás no habían podido vencer y habían huido temerosos, y Ai había perseguido a los hombres de guerra de Israel. Había sido un momento triste en la historia del pueblo de Israel. Pero en esta ocasión Dios le revela el resultado, es decir, Dios le anticipa cuál será el resultado cuando ellos vayan y se enfrenten a esta ciudad de Ai. Y Dios le dice ahí, en este primer versículo, te he entregado al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Es decir, de que después de haber corregido lo hecho por Acán, después de que se tomaron cartas en el asunto, después de haber puesto en su lugar el pecado o a Acán, a su familia, las consecuencias, Dios vuelve a tomar control de la conquista de la tierra prometida. Recordemos que la presencia de Dios había apartado por el pecado, pero ahora la instrucción era algo diferente. Los vas a destruir tal como destruiste a Jericó, Dios le dice a Josué y a su rey. Pero ahí Dios añade algo más, a diferencia de con Jericó. Dice, pero esta vez podrán quedarse con el botín y los animales. En esta ocasión, los despojos serían para el pueblo. Y eso es trágico, en el sentido de que, permítame ponerlo de esta manera, días atrás, Acán había robado. Acán había codiciado lo que había en las tiendas ahí en Jericó. Acán se había
deslumbrado, había había cedido a la tentación de tomar aquello que no le pertenecía, aquello que Dios había dicho, no toquéis, no lo tomen para ustedes, hablando del botín. Es interesante que ahora Dios, días después, le dice ahora al pueblo de Israel, ahora sí, tomen lo que quieran, ahora todo es de ustedes. Trágico en el sentido de que Acán pudo haberse esperado unos cuantos días. Acán pudo haber dicho, sabes que en su tiempo Dios va a bendecir. Pero es trágico este aspecto de la vida donde queremos adelantarnos a la instrucción de Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera y se nos olvida de que cuando Dios nos pide algo, Él tiene el bien nuestro en mente. Lo que pasa es que a veces no lo logramos entender. Y en esta ocasión Dios les dice al pueblo de Israel, en esta ocasión ustedes van a tomar todo el botín, van a quedarse con el botín, van a quedarse con los animales. No solamente con el oro que encuentren, no solamente con la plata que encuentren, sino que hasta con los animales mismos los van a tomar para ustedes. En esta ocasión, todo sería para el pueblo de Israel. Y también Dios les dice, preparen una emboscada detrás de la ciudad. Es decir, Dios le indica cuál sería la estrategia para vencer a la ciudad de Ai. Y esto es interesante porque cuando caminamos con la instrucción de Dios, cuando caminamos en obediencia de Dios, mejor dicho, Dios nos indica lo que tenemos que hacer. Dios nos instruye. ¿Y cuántos fracasos nos ahorraríamos si decidiéramos obedecer a Dios desde un principio? Solo cuando dejamos que Dios nos dirija, aseguramos el éxito en nuestra vida. Así que este primer aspecto es que Dios instruye. Y cuando usted y yo obedecemos a esa instrucción al pie de la letra, créame, Dios nos bendice y Dios prepara el camino para que nuestra vida sea de bendición. El segundo aspecto es el hecho de que el pueblo obedece la instrucción. No solamente recibe la instrucción, sino que ahora obedecen a la instrucción de Dios. Después de recibir las instrucciones de Dios, Josué se pone en acción. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 3 de Josué 8, dice, entonces Josué, dice, y todos los hombres de guerra salieron a atacar a la ciudad de Ai. Es decir, Josué prepara 30,000 guerreros israelitas para enfrentar a la ciudad de Ai. Todos ahora estaban dispuestos a obedecer al pie de la letra lo que Dios había ordenado. La lección había sido aprendida. La estrategia de Dios estaba dada. Y la estrategia funcionó a la perfección. Y hubieron ciertas razones porque ahora había funcionado todo. En primer lugar, es porque fue el plan diseñado por Dios. Y Él nunca se equivoca. Recuerde bien, lo que Dios nos dice en su palabra es lo mejor para usted y para mí. Este plan de Dios salió a la perfección porque fue de Él. Ahora el pueblo estaba siguiendo al pie de la letra lo que Dios les había dicho. En segundo lugar, podemos ver que hubo una organización previa. El hecho de que Dios esté dirigiendo no quita para nada al hombre la responsabilidad de la organización. El Señor hace su parte y el ser humano debemos hacer lo que nos corresponde. Dios tiene un plan estratégico, pero se requiere que usted y yo obedezcamos a ese plan estratégico. Tanto es importante que Él nos dirija, tanto importante es también que usted y yo obedezcamos a esa instrucción. Y en tercer lugar, en este aspecto del punto número 2, ¿por qué fue todo esto un éxito? Porque el líder y el pueblo siguieron sin desviarse la voluntad de Dios. Los enemigos cayeron en la trampa, mordieron el anzuelo. Su fin ya estaba trazado por Dios. Dios le dice a Josué, haz una emboscada. Y él siguió al pie de la letra la ordenanza de Dios. Y créame que seguir estos pasos, trajo victoria. Y cuando usted y yo seguimos lo que Dios nos indica, créame, vamos a tener éxito en lo que usted y yo podamos emprender, lo que Dios nos pide que hagamos. Y si permitimos que Dios tome el control de nuestras acciones, no terminaremos siendo burla del enemigo, sino que experimentaremos victoria en nuestra vida. El tercer aspecto en sus notas tiene que ver con que el pueblo consigue la victoria. El plan salió a la perfección.
porque quien dirigía la estrategia era Dios y porque el pueblo de Dios, como dijimos en el punto número 2, había obedecido al pie de la letra. La victoria total entonces depende de seguir las instrucciones del Señor. Y es interesante notar que como en el proceso Dios dirige paso a paso la estrategia. Josué actúa si Dios le da la orden, se mueve si se le indica y es obediente a cada mandato. Y este relato nos ofrece una aplicación importante para cada uno de nosotros. Ni los líderes ni el pueblo se cruzaron de brazos, todos tomaron parte en la tarea de la conquista. Sin duda, escuche bien, Dios puede hacer todo sin nuestra ayuda, pero le agrada que nosotros como seres humanos seamos colaboradores en el proyecto que Él tiene para nuestras vidas. Dios lo puede hacer sin nosotros, pero Él nos está dando la oportunidad para que usted y yo trabajemos con Él, para que usted y yo hagamos su obra, para que usted y yo obedezcamos lo que Él nos pide. Y cuando obedecemos a su voz, cuando obedecemos a su instrucción, créame, experimentaremos victoria en nuestras vidas. A manera de conclusión, sabe que es importante que obedezcamos las instrucciones que Dios nos ha dado en su palabra. Colaborar en la obra del Señor siempre es evidencia que obedecemos su palabra y respetamos su voluntad. Y siempre recordemos esto, escuche bien, que obedecer, repito, las instrucciones divinas garantizan el éxito y las bendiciones. Yo le invito a que tengamos un oído afinado, que prestemos atención para obedecer toda indicación de parte de Dios, porque solamente así podremos experimentar victoria en nuestra vida. Y para poder conversar ahí en su grupo familiar, yo le invito y le hago esta pregunta: ¿qué fue lo que llevó al pueblo de Israel del fracaso a la victoria? Si podemos elaborar ahí en breve ahí en el grupo familiar, la pregunta es: ¿qué fue lo que llevó al pueblo de Israel del fracaso a la victoria? En un mismo lugar, en un mismo terreno, ahí en la misma ciudad de Ai, hubo fracaso, pero también hubo victoria. ¿Cuál fue el factor determinante para que esta victoria fuese llevada al cabo? Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú permitas que esta palabra que ha sido dada pueda, Señor, ser de bendición, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos permitas experimentar tu victoria en la medida en que nosotros aprendemos también a obedecer lo que tú nos pides que hagamos. Gracias. Yo te pido por mis hermanos en esta hora que tu bendición sea sobre sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Una vez más, gracias por acompañarnos. Yo le invito para que comparta este video y le ponga también un me gusta si usted así lo considera. Gracias por todo, gracias por seguirnos, gracias por estar al pendiente y por ser parte de lo que Dios está haciendo en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.